Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Azulailin Moreno Mendoza. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Derecho Culiacán. En este video les voy a estar hablando sobre los juicios orales mercantiles y también sobre los juicios ejecutivo mercantiles, que son también orales. Para especificar, primero que nada les voy a hablar sobre los juicios orales mercantiles. Estos se tramitarán todas las contiendas judiciales sin importar tanto la cuantía, y no se pueden impugnar ninguna de las resoluciones que se dicten, pero las partes tienen que de manera verbal solicitarle al juez en la misma audiencia para poder subsanar las omisiones o las irregularidades que se presentan durante la misma audiencia, y para el efecto de poder regularizar el procedimiento. En este tipo de juicios es muy importante observar los siguientes 7 principios que voy a mencionar, que es el principio de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Igual, en esta audiencia los jueces tendrán las amplias facultades de dirección procesal para poder decidir una pronta y expedita sentencia y poder hacer uso de las medidas de apremio para poder cumplir sus resoluciones. Todas las pruebas deben verificarse ante el juez competente, y en caso de nulidades de las actuaciones deben reclamarse en la audiencia subsecuente, que es la que sigue. Las recursaciones de jueces hasta antes de la calificación de admisión de pruebas, es decir, en la audiencia preliminar, que es la audiencia que sigue de la etapa expositiva. Las promociones de las partes se deben de promover de manera oral durante la audiencia, y también fuera de la audiencia lo podemos hacer de forma escrita. En los tribunales no se admiten promociones frívolas ni tampoco improcedentes. La regla general señala que esta clase de juicios únicamente se notificará de manera personal el emplazamiento y el auto que ordena que admite la reconvención. El resto de notificaciones se harán como no personales. Igual la demanda y la contestación de la demanda, así como la reconvención y la contestación de la misma reconvención y el desahogo de las vistas. Ya admitida la demanda, el juez debe de ordenar emplazar a la parte demandada para que el término de 9 días produzca la contestación de la demanda. Lo siguiente que voy a mencionar son los requisitos de la demanda, que primero que nada es el tribunal el cual se promueve, el nombre o la denominación social, el domicilio para poder oír o recibir las notificaciones del actor, el nombre o denominación social y domicilio para poder decir de la parte demandada, prestación que se reclamen, los hechos de la demanda, los cuales se deben de precisar en los documentos y señalar los testigos. Se deben de enumerar y narrar poniéndolos de manera sucinta, clara y precisa. También se deben de poner los fundamentos de derecho, el valor de lo demandado, que son los derechos, por así decirlo, el ofrecimiento de las pruebas, los puntos petitorios, el lugar y la fecha y nombre de denominación de la parte actora, o sea, se la firma. Si por algún motivo el juez considera esta demanda frívola, oscura o irregular, que no cumple los requisitos, se debe de dar por única ocasión y con precisión todos esos defectos para que en la resolución judicial se pueda dictar. La contestación de la demanda, al contrario, se debe de reunir los siguientes requisitos, que es el tribunal competente, que es el que ya antes admitió la demanda y ordenó el emplazamiento, el nombre, denominación social, domicilio y autorizados para oír o recibir notificaciones, la contestación de los hechos que ya antes se presentaron en la demanda, el capítulo de excepciones y las defensas,
la reconvención, puntos petitorios, lugar y fecha y nombre o denominación social del demandado junto con su firma, muy importante. En los juicios ejecutivos orales, al contrario, este procedimiento solo tiene aplicación en aquellos asuntos que el documento fundatorio de la acción es un documento que ya viene emparejado a una ejecución. Tengo unos ejemplos que son los títulos de crédito, la sentencia ejecutoria o aquella sentencia que adquiere la categoría de cosa juzgada, los convenios celebrados en los acuerdos conciliatorios tramitados ante la Profeco y la Conducef, por mencionar algunos ejemplos. Igual conocemos que se debe dar un término de 8 días para que el demandado ponga esas excepciones y defensas que le competen. Las partes deben de ofrecer sus pruebas en el escrito de la demanda y la contestación de la demanda. Los requisitos son los mismos que en el juicio oral mercantil, al igual que la contestación de la demanda. Cuando hablamos de requerimiento de pago, se habla de una exigencia de parte del tribunal para poder cumplir con una obligación antes pedida. Recordemos que el embargo es un secuestro judicial de bienes por parte de un tribunal y es un derecho que le compete al demandado y ya después es transmisible al actor. La forma y el mecanismo para llevar a cabo un embargo se puede dividir entre dos partes, que son los bienes muebles y los bienes inmuebles. En tratándose de bienes muebles, el actuario tiene que ser y tener a la vista los bienes y hacer una descripción del mismo en el acta y diligencia respectiva. Después se debe de declarar formal y legalmente embargado a nombre del Supremo Tribunal de Justicia. Igual, si en el acto de la diligencia se le designa un depositario judicial, se debe de requerir al deudor que ponga en posesión del bien al embargado para poder proseguir todo el trámite. Y en dado de caso de bienes inmuebles, no se requiere tener tanto a la vista los bienes, pero sí se debe de señalar con precisión su ubicación, medidas, colindancias, pero sobre todo los datos de inscripción y folio electrónico para poder solicitar que se gire oficio al registro de la propiedad, registro público de la propiedad, para poder inscribir el embargo respectivo. Ya al último puedo decir yo que hablando de las audiencias, se deben de seguir las mismas reglas generales para los juicios orales mercantiles. Como consecuencia vamos a tener las dos audiencias, que son la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. En la audiencia preliminar, las partes deberán llevar a cabo los siguientes datos procesales. Son algunos datos que tenemos que tomar en cuenta, que es la depuración del procedimiento, que es reducir al mínimo derecho los hechos controvertidos, la conciliación o mediación por parte de las partes por conducto del juez, que es exhortar al autor y al actor y al demandado para poder conciliar. La fijación de los acuerdos sobre hechos no controvertidos. Se eliminan los hechos que ya se han dado acreditados para poder centrarse más en los hechos que se dan por no acreditados. La fijación de acuerdos probatorios, que son para poder desahogar la premura de las pruebas, que son las mismas pruebas que ya tienen mismos testigos. La calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, es mencionar si las pruebas se admiten o no se admiten. Y por último, la citación de la audiencia de juicio. Esta tiene 40 días. En la audiencia de juicio se irán desahogando los puntos antes ya mencionados. Y en la misma audiencia el juez deberá de señalar día y hora para la celebración de esta audiencia dentro de los 40 días, como ya mencioné. En esta clase de asuntos las partes deben de preparar muy bien sus pruebas, por lo que deben de presentar a los testigos, a los peritos y las demás pruebas que hayan sido admitidas para poder estimar lo necesario. Y ya para que el juez pueda tener todos esos datos para señalar su sentencia definitiva.
De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.